A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, Magisterio, Sindicalismo, Cultura, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista Renovación Magisterial de hoy sábado 22 de agosto. Buenos días al magisterio, buenos días a cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento. Hoy nos acompaña en la conducción quienes hablan Marta Liliana Puentes Pardo, en compañía de Paula Carvajal en lenguaje de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos todos los sábados en Facebook Live, en Renovación Magisterial y Sindical Colombia y en YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos también en X, @encuentrospedal, @renovacionmag. Muy buenos días, Paula. Bueno, espero que te encuentres muy bien. Buenos días nuevamente a todos los que nos están sintonizando. Bueno, hoy vamos a empezar con algo muy importante, con unas mujeres, Paula, que son representativas para nuestra sociedad. Empezamos con Encuentro con Malú. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantaraya. La nueva directora del ICBF ordenó excluir la palabra niña de los comunicados institucionales. Invitamos a María Angélica Ardila, Isabela Ospina y Dori Capera. Invitada especial, Consuelo Ahumada, docente e investigadora, PhD en Ciencias Políticas, con énfasis en estudios latinoamericanos, dirigentes de Malú. Muy buenos días, Angélica. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días, Marta, Paula, un saludo para... Buenos días, Angélica, buenos días. Angélica, Dori está conectándose en este momento, Dori Capera. Bueno, sí, es un momento muy importante para hacer este análisis. Se ha venido haciendo ya en distintos sectores, ya se pronunció FECODE, por supuesto, y otras entidades, grupos de feministas sobre el tema. Yo solamente quería como ponerle un brevísimo contexto antes de darle la palabra a nuestras invitadas, que son las que van a desarrollar el tema hoy. Este episodio no es, digamos, no es una cuestión fortuita, sino hace parte de todo el proyecto absolutamente de extrema derecha fascista del nuevo gobierno. Y es muy grave, porque es meterse ya a fondo con la educación, con el cuidado de los niños, las niñas, y bueno, con el tema de prescribir los logros, acabar con los logros que se han alcanzado en muchos años, en décadas, en los gobiernos anteriores, incluso desde antes de Petro se lograron cosas muy importantes para el movimiento de mujeres, pero para el movimiento de defensa de derechos humanos.
Entonces yo quiero que lo analicemos, esta medida del bienestar familiar con toda su gravedad, pero que miremos que es parte de otras cosas, es decir, tenemos trabajo para largo en Malú, el colectivo Malú, y también con nuestras compañeras del magisterio, compañeras y compañeros, porque esto es para todo el magisterio, esto es un ataque a todos, ¿sí? Todos y todas. Entonces tenemos que verlo en ese contexto. Entonces resulta que Abelardo Lesprella lleva 10 días, ya completó 2 semanas, y empieza a dar los golpes, ¿no? Quita los derechos, ayer o antier, derogar una serie de derechos que son importantísimos, que tienen que ver, no vamos a hablar de eso ahora, pero tienen que ver con la situación de las mujeres más vulnerables, las mujeres cuidadoras, las mujeres empleadas de servicio doméstico, también los transportadores, los y las transportadores digamos, trabajadores y trabajadoras de plataformas, y esto es una cuestión muy grave, digamos, los derechos colectivos, pero también nombra a 3 mujeres en sitios claves. Carolina Restrepo en bienestar familiar, no tiene nada que ver no tiene antecedentes en legislación laboral, de infancia, ni general de derechos, nada de eso, ¿sí? Una mujer que viene de las finanzas. Nombra también a Vivian Morales, una fanática religiosa, de ministra de Educación, y ya ha dado en sus pronunciamientos anteriores, ya fue fiscal, ha dado clara muestra de lo que es fanática, cristiana, enemiga de todos, digamos, de todos los derechos, y partidaria de eliminar todos los derechos. Y nombra a una señora que se llama Paola Holguín, la nombra de ministra de Cultura. Es decir, es todo el espectro cubierto por estas 3 mujeres. Hay mucha más gente, ¿no?, que pretenden erradicar de fondo los derechos, en este caso, de las mujeres y de las niñas. Entonces, es todo un panorama que hay que mirarlo en su conjunto. Pero vamos a mirarlo poco a poco con nuestras invitadas que ya están aquí. Empezamos con Dori Capera, que nos está acompañando, está fuera del país, y nos dijo que se podía vincular un ratico. Entonces, ¿cómo es el problema, Dori? Luego seguimos con Angélica. ¿Por qué no nos cuentas, nos desarrolla en unos 3-5 minutos cómo es el problema? Bueno, realmente el gobierno de Abelardo de Lesprella es un gobierno eminentemente ultraderecha y de derecha, y eso quiere decir que tiene una política muy encaminada a la pérdida de derechos. En ese sentido, comienza a romper desde las mismas instituciones que tienen que defender a las o los trabajadores, o a las niñas y niños, en este caso, y adolescencia, que es el bienestar familiar. Su batalla cultural es la eliminación y el compromiso en contra de invisibilizar a las mujeres y sus derechos en ese sentido. Y lo primero que hace en el bienestar familiar es eliminar a la palabra niña. Muchas veces la gente dice, no, eso es una bobada, es una palabra, ¿eso qué tiene? Pues tiene una connotación no solamente jurídica, porque pasa por encima del código de adolescencia y niñez y de niños y niñas que hay en Colombia, sino que también comienza a romper la visibilización de los derechos de las niñas como tal, y por supuesto a futuro de lo que van a hacer las mujeres. La batalla cultural que ellos han empezado a implementar es precisamente la invisibilización a través del lenguaje de algunos elementos que son fundamentales, como el reconocimiento de derechos, reconocer las niñas y las niñas en este caso como personas que tienen derechos, que son sujetos de derecho, y muy importante eliminar eso en la categoría que ella llama, es que están cobijadas con la palabra niño, es invisibilizar, por supuesto, eso. Por otra parte, en su teoría, Abelardo Lesprella dice que hay que ir en contra de todo el woke, la teoría del woke que ellos llaman, porque divide. Y lo que ellos nos quieren es homogenizar para
invisibilizar las diferencias que hay. Y en ese sentido, una fuerza que ha hecho el movimiento social de mujeres es fundamentalmente avanzar hacia la construcción de ese sujeto político, de ese sujeto colectivo, y visibilizar a las niñas y niños en derechos, porque eso es lo más importante. Y eso que trae a futuro es lo que tenemos también que pensar. Entonces, a futuro, lo que trae es que comenzamos a perder derechos paulatinamente sin que la sociedad se conmueva frente a lo que vaya a pasar. Y en cualquier momento va a ocurrir lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina o en El Salvador, que simplemente pasan por encima de los derechos conquistados por décadas a través de una normatividad que simplemente comienzan a invisibilizarla porque para ellos hay que homogenizar. En ese sentido es como comienzan a generar una, digamos, una apuesta política del gobierno para ir minimizando la posibilidad del reconocimiento de derechos. Y eso es muy grave porque las niñas en este caso también somos sujetas de derechos y tenemos que ser protegidas. El Estado tiene que proteger a las niñas y lograr que no tengamos en cuenta a las niñas en esta sociedad. Simplemente va a ser es que nos dibujemos y comencemos a volvernos siglos, prácticamente un siglo atrás, porque simplemente una de las primeras luchas que tuvieron las mujeres es reconocer no solamente los derechos de las mujeres, sino de las niñas que hay allí. Entonces, eso es supremamente grave para la sociedad, para la democracia, porque comenzamos a deslindar y creer que el problema es una palabra, pero no lo que significa en la normatividad y en las leyes frente a la protección de esas infancias. Yo estoy aquí atenta ya cuando me tenga que ir, Listo, Dori, pero yo estoy aquí pendiente. Listo, Dori, gracias. Angélica, frente a lo que dice Dori, bueno, me faltó decir, bueno, todas conocen a Dori. Dori es la jefe de los asuntos femeninos en la CUT. Angélica es defensora de derechos humanos y defensora de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es maestra también. Aquí todas somos maestras. Mira, frente a lo que dice Dori, esa parte de los derechos es gravísimo, pero también hay algo como muy específico que se ha venido denunciando y a lo cual atacó la señora esta Restrepo, que es esto de la resistencia chiquita, que es un mural que hicieron a raíz de la violación y asesinato de Liliana Zamboni. Liliana Zamboni, que eso es absolutamente, en muchos sentidos, claro, es una niña, pero es una niña indígena, que la matan, la violan a los 7 años, ¿sí? Entonces, está ese mural y es un sitio de reflexión. Entonces, la señora esta dice que los niños y las niñas no van sino a jugar, no tienen por qué preocuparse por nada, pero resulta que el mural es una defensa contra los ataques, con una prevención, es decirle a la niña, mire, la pueden violar, usted que es una niña, la pueden violar, y decirle a los niños también que hay niñas y que a las niñas no se les debe violar. ¿Cómo ves tú esto específicamente? Muy buenos días para todas mis compañeras acá en la sala y a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Les agradezco un montón el haberme invitado. Bueno, yo quería hacer ahí una breve precisión y es que justamente después de la noticia que sale frente al escándalo que armó la nueva directora del ICBF frente a la firma que aparece en una de las paredes que dice aquí estuvo Resistencia Chiquita, me di la oportunidad de poder leer, bueno, qué es esto de Resistencia Chiquita. No es solamente el hecho de que hayan marcado una pared con el nombre, sino que es todo un colectivo de niñas que se creó después de la violación y el feminicidio de la niña indígena Juliana Zamboni acá en la localidad de Chapinero, por parte de un man que es de élite,
¿cierto? Esta niña, Antonia es su nombre, le preguntó a su mamá qué había pasado con Juliana, que porque ella había sido víctima de ese nivel de violencia. Su mamá le explica, ella queda muy preocupada. Antonia entonces decide crear una colectiva que se llama Resistencia Chiquita para promover la defensa de los derechos de las niñas, ¿sí? Eh, y empieza, digamos, como todo, como a vincular a otras menores, a ser visible, a tener, digamos, actividad. Cuando inicia, digamos, como a tener mayor visibilidad este colectivo, Antonia y su mamá fueron amenazadas, recibieron una serie de amenazas y es por eso que Antonia primero tienen que trasladarse de vivienda, entonces tienen que sufrir el desplazamiento interno acá en Colombia y por cuestiones políticas. Y adicionalmente, entonces, pues también digamos que disminuye su actividad. Ahora, Antonia creo que tiene 16, 17 años y de hecho hace un video para redes sociales donde cuestiona el hecho de que la nueva directora del ICBF esté diciendo que a ella la están manipulando, ¿sí? Y cuenta la historia de cómo nace Resistencia Chiquita, esta colectiva de niñas. Me parece, pues que de todas maneras que todo es un todo relacionado y es el hecho de, primero, si eliminan la palabra niñas del lenguaje institucional es porque efectivamente, como lo menciona Dori, no reconoce hay un sujeto de derechos, ¿cierto? Y entonces, como no hay sujeto de derechos, no hay sujeto político, no hay un sujeto al cual se le deba reconocer, mucho menos le van a reconocer la posibilidad de pensar por sí misma, de actuar por sí misma, de exigir los derechos que tiene. Entonces, pues tiene mucho sentido que primero lo cuestionen, el hecho de la firma en esos muros del ICF de una colectiva de niñas y luego entonces decidan a través de un comunicado oficial y público que van a eliminar la palabra niñas del lenguaje institucional. No hay un reconocimiento dentro del gobierno de Abelardo de la Espriella de las mujeres y de las niñas como sujeto de derechos, ¿sí? Seguramente somos ciudadanas que nos verá útiles en ciertos momentos, ¿cierto? Justamente eso también lo hace con las mujeres que están dentro de su movimiento político, las tigresas de la patria. Les son útiles para ciertas cosas, para ciertas coyunturas, para captar atención, para fortalecer su discurso de la familia tradicional, pero en realidad las mujeres no somos merecedoras y no tenemos una agencia personal, no tenemos la posibilidad de reivindicar nuestros propios derechos y exigirlos porque pues eso es una cuestión menor. Eso por un lado, pero de todas maneras también haciendo, digamos, como la lectura, hablaba con una amiga que también es maestra y ella me decía, yo creo que lo importante también es no hablar en negativo sobre los derechos que nos están tratando de arrebatar, ¿cierto? Porque siempre en cualquier coyuntura, cuando llega la extrema, la ultraderecha al poder o hay cualquier crisis como la que estamos viviendo en este momento en el país por cuenta del terremoto, los primeros derechos que se cuestionan, que se ponen en cuestión son los derechos de las mujeres y de las niñas. No es nuevo. Desafortunadamente eso lo hemos tenido que atravesar durante todo el recorrido histórico del movimiento social. Entonces, mi amiga me decía, creo que hay que radicalizar nuestras exigencias y también radicalizar nuestras consignas. No es que lo que no se nombra no existe, no es como existimos, nos nombramos. Y si nos plantean la batalla cultural, entonces obedece que de nuestra parte podamos fortalecer y radicalizar la organización, nuestros procesos formativos y la lucha alrededor de la defensa de nuestros derechos y los derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes. Pero sí, Angélica. Dori. Pensé que iba a hablar, bueno, parece que se fue. Sí, me parece que es fundamental esto, Angélica, esta información más precisa que nos da del tema de la colectiva, porque eso ya
bueno, nos pone en una posición de una niña que se enfrenta a esto y desde muy niña le toca enfrentarlo y salir y estar con sus muchachas que deben ser de la misma edad de ella. Y eso es son peleas que no se pierden. Pero yo quería llevarlo y le quería preguntar a Dori de nuevo, pero te pregunto a ti también. Esto llevémoslo a la escuela. Sí, la escuela, los preescolar. La decisión de la señora Vivian Morales de, según ella, sacar a Marx y meter a la Virgen María y de oponerse, por supuesto, a todo esto. El lenguaje de género les parece absolutamente inadmisible, ¿no? En el bienestar familiar dicen que no hay niñas, sin todos son niños. Aquí pues lo mismo, porque entonces el lenguaje diferencial les parece terrible y el lenguaje tiene un sentido muy claro, que es decirle a la niña que ella tiene derechos y tiene peligros especiales los que tiene que precaverse. Es una campaña en la que están, no digamos la izquierda, todos los defensores de los sectores democráticos que se movilizan. Entonces, me parece muy importante. ¿Cómo se ve en la escuela? ¿Qué tendría? Bueno, ya lo está haciendo FECODE. ¿Cómo pelear, cómo enfrentar esta arremetida de la ultraderecha? ¿Cómo lo ves tú? Pues bueno, yo soy una mujer trabajadora y sindicalizada y me muevo en este mundo porque creo que la organización y el estar juntos y juntas es lo que nos permite ser más fuertes y enfrentar estas grandes batallas. Entonces yo creo que el fortalecimiento de la organización sindical, de la más grande, digamos, de la masa sindical más grande y más fuerte del país es fundamental. Rodear al magisterio desde todo. Yo personalmente en este momento no estoy ejerciendo como maestra en aula regular, me muevo, digamos, como más en el ámbito de la defensa de los derechos humanos desde el sector privado, pero reconozco que tenemos que, desde el movimiento sindical y social, rodear al magisterio, porque seguramente va a ser una de los primeros grupos poblacionales que van a ser más atacados. Y adicionalmente, pues que ya hay unos antecedentes que no tenemos que desconocer. El magisterio ha sido sujeto incluso de reparación colectiva por ser una de las principales víctimas del conflicto armado interno colombiano. Y eso se puede repetir. Eso es una amenaza latente y no solamente en este gobierno, sino digamos que mientras prevalezca el conflicto, que obviamente ese gobierno de ultraderecha lo va a exacerbar, pues una de las principales víctimas u objetivos militares de sus firmes por la patria va a ser el magisterio colombiano. Entonces yo creo que el movimiento social, el movimiento sindical tiene que rodear el magisterio y asimismo entonces ese fortalecimiento del sindicato de maestros va a permitir que se pueda seguir defendiendo la política pública, el currículo escolar, la autonomía escolar, ¿sí? Frente a lo que pretende Vivian Morales, a lo que pretende Abelardo de la Espriella y a lo que pretende, digamos, la ultraderecha internacional, porque pues acá es un hecho que la ultraderecha internacional está metiendo las manos en Latinoamérica para fortalecer un discurso, para fortalecer una forma de interpretar el mundo donde los derechos humanos no son la prioridad, ¿sí? Los derechos humanos no están dentro de las prioridades de la ultraderecha nacional ni internacional. Entonces creo que eso es muy importante, pero igual también digamos que quisiera como señalar el hecho de que Angélica. pues, sí, dale. Angélica y Consuelo y Dori, bueno, desafortunadamente el tiempo es muy corto, ¿cierto? Sí, ya para está poder mirando yo el expresar. reloj. Quería que Dori Para pueda poder hablar, que nos dé una despedida así rapidito. Aquí vamos a volver porque este tema va para mucho. Bueno, Ajá, para ir cerrando. Y lo otro también que quería también compartir es que, bueno, como dice Consuelo, pues se están mimetizando las expresiones de las mujeres con lo que nosotros llamamos los mismos, ¿cierto? Los mismos del gobierno que está ahorita y se está evidenciando también esa forma de violencia, porque a veces pensamos que solamente la violencia viene entre hombre y mujer, ¿cierto? Pero ahorita estamos viendo también que esta violencia es entre mujeres,
¿sí? Por ejemplo, como una mujer, como una ministra de Educación, como una directora del ICBF, pues quita en su lenguaje la palabra niña. Vamos cerrando entonces para finalizar pues importante reflexión. Gracias. No sé si Dori tengas sonido para que nos des un minuto. Sí, sí, señora. Bueno, listo. Creo que sí. Bueno, yo realmente creo que el llamado del magisterio no solamente es para rodearlo, sino para reconocer su lucha y su resistencia ante un modelo que ha venido querer golpearlo de diferentes maneras. Y en ese sentido, han comenzado a plantear que el enemigo interno ya no es solamente determinado grupo social, sino hoy nos lo plantean que el magisterio es el enemigo interno. ¿Y por qué lo plantean así? Porque es un sujeto colectivo primero que transforma la sociedad, que transforma y construye identidad. Y eso implica que a la ultraderecha lo que menos quiere es, uno, una organización fuerte, combativa, dos, que rompa su discurso hegemónico que quiere implementar, y tres, que siga avanzando en la construcción de reconocimiento de derechos. Porque cuando hablamos de la autonomía y la autonomía institucional y del gobierno escolar, cuando hablamos de la libertad de cátedra, estamos hablando de principios que ha luchado el magisterio por décadas y que la hemos logrado y que tenemos eso. Hoy no tenemos que hablar solamente que vamos a resistir, sino que vamos a construir en este momento tan difícil, seguimos construyendo para no dejarnos golpear y quitar lo que hemos logrado con muchas décadas de trabajo y de lucha. Entonces, muchas gracias a Consuelo, a la mesa del día de hoy por la invitación y, por supuesto, siempre dispuestos desde la Central Unitaria de Trabajadores a estar en este espacio de construcción colectiva. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Dori. Muchas gracias, Angélica. Con este análisis vamos a continuar y entonces... bueno, muchas gracias a todas. Que tengan una excelente jornada, compañeras. Bueno, Angélica, Dori, Consuelo, muchas gracias a ustedes y los esperamos en un próximo programa para continuar con lo que nos está sucediendo. Bueno, seguimos con encuentro con los trabajadores. Abelardo inicia desmonte de derechos laborales al derogar 11 circulares. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, invitamos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Fabio, muy buenos días. Liliana, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. El cordial saludo especialmente a los maestros y las maestras de Colombia. Bueno, evidentemente ya empezó, se inició el desmonte de los derechos laborales y sindicales. Ya lo habíamos advertido. La Central Unitaria de Trabajadores desde un primer momento dijo, este es un gobierno que va a estar arrodillado a los Estados Unidos, va a implementar políticas de extrema derecha, inclusive el fascismo como una expresión de la antidemocracia, y va a eliminar derechos. Pues bueno, hoy tenemos que decir que este último punto, sí, ya nos hemos referido a los dos anteriores, evidentemente muestra de que vinieron por los derechos en esta oportunidad de los trabajadores y las trabajadoras. La ministra de Trabajo, Natalia López, en una resolución de un solo plumazo, sin tener contemplación con nadie, sin agotar los mismos procedimientos administrativos que la ley le ordena cuando va a expedir una resolución de esta manera, y obviamente abandonando lo que se denomina en términos de la política de la OIT el tripartismo y el diálogo social, procedió a eliminar 11 circulares, derogándolas, que tienen que ver con una serie de herramientas y de elementos
que le dio el gobierno anterior a los trabajadores y las trabajadoras de Colombia para que pudieran verdaderamente garantizar sus derechos frente a las situaciones de abuso en los cuales los empresarios hacen el cumplimiento de los derechos. Los empresarios siempre hay un derecho, pero se niegan a él. Se expidió la ley 2466, que es la reforma laboral del presidente Petro, pero adicionalmente se terminó por fin de que la jornada laboral con la ley 2101 del año 2021 fuera de 42 horas. Y eso fue lo que reglamentó esa serie de circulares. Es decir, que verdaderamente la jornada laboral sea de 42 horas y que si se pasan de las 42 horas tienen que pagar horas extras, y que si se pasa de las 7 de la noche hay que hacer recargos nocturnos. Esas cosas que son evidentes, resulta que para el empresario le dan 1000 vueltas para ver exactamente cómo le alargan la jornada laboral a los trabajadores. Por ejemplo, la jornada del almuerzo, que antes era de 30 minutos y que por tal circunstancia los trabajadores lo hacían rápidamente y se vinculaban rápidamente a su jornada, ahora la han venido alargando a 1 hora, con el propósito de que los trabajadores se queden en el puesto de trabajo, lo de siempre, y de esa manera entonces le quitan ese derecho. Pero también hay problemas de inspección para las trabajadoras domésticas. No hay se limita con la eliminación de estas circulares que la política de género, que evidentemente el Ministerio del Trabajo quiso imponer o determinar que se aplicara de acuerdo a la ley en todos los establecimientos de trabajo, pues le daba unas herramientas a las mujeres para que evidentemente el acoso laboral y sexual no pudiera tener exactamente las dificultades que hoy tiene. Pero adicionalmente el tema de las libertades sindicales, ¿sí? Lo que hacía una de las circulares era determinar de que verdaderamente, especialmente en el Ministerio de Educación, las secretarías de educación no le negaran los permisos sindicales a los dirigentes. Y se lo han venido negando. Desde que llegó Abelardo, eso ha sido tenaz, y ya cuando se preveía exactamente de que podía llegar este gobierno, todos los secretarios de educación vinculados a estos gobiernos de extrema derecha que existen en los territorios han venido impidiendo la labor sindical, recortando drásticamente las libertades sindicales. Pero adicionalmente no le dan las condiciones a los trabajadores en situación de discapacidad o en situación de estabilidad laboral reforzada, que la circular les daba unos procedimientos y unos mecanismos para que no hubiese abuso por parte de los empresarios. Bueno, también quedó derogada. Y así sucesivamente. Cuestiones, bueno, ahí están los trabajadores de plataformas digitales que tenían unos mecanismos exactamente para que se pudiera hacer inspección en el puesto de trabajo a los repartidores, que como ustedes saben es la calle, unas condiciones absolutamente adversas. Bueno, de esta manera entonces lo que queremos aquí notificar es que esta es la cuota inicial de este gobierno en materia de los derechos laborales y sindicales, que obviamente los va a recortar. Y por eso entonces, como ya sabemos que eso es lo que está sucediendo, lo habíamos advertido, ya está sucediendo, se trata entonces de que empecemos a organizarnos para que esto no pueda continuar y tratar de recuperar lo que nos van quitando. Y para eso entonces estamos convocando una serie de organizaciones sociales de campesinos, indígenas, afros, diversidades sexuales, mujeres, jóvenes, sindicatos, trabajadores y trabajadoras, partidos políticos, el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida, a un gran encuentro nacional el 11 y 12 de septiembre acá en Bogotá, con el propósito de hacer una revista, de pasar revista, hacer una evaluación de las inmensas medidas regresivas que ya este gobierno ha hecho en materia de soberanía, democracia y derechos, y entonces coordinar un plan de acción para ponerle cara a este gobierno y decirle basta. Y se trata entonces de que allí salga este plan de acción y podamos hacerlo de la manera más unificada y coordinada posible. Si cada uno sale por su lado, podemos tener tropiezos grandes y les facilitamos la tarea a ellos. Se trata de que todos podamos salir al mismo tiempo, de manera coordinada, y diciéndole al señor Abelardo de la Espriella que la mitad del país no está de acuerdo con estas decisiones que está tomando. Eso se reflejó en las elecciones del 21 de junio y por tal motivo no puede seguir desconociéndonos. Nos vemos en la movilización social, en las redes sociales
y también en la plaza pública. Cordial saludo para todas y todas. Muy amable, Liliana, por la invitación y saludos a todos los maestros y las maestras. Bueno, Fabio, a ti muchas gracias y bueno, todos entonces apoyar para que no nos sigan maltratando de una u otra manera. Fabio, muchas gracias por la intervención. Bueno, seguimos con actos erráticos y agresiones de la ministra de Educación y otros. Invitamos a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de Prensa. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria. Buenos días, Miguel Ángel Pardo. Bienvenido al programa. Bueno, muy buenos días, Marta Liliana, a nuestra compañera Paula, nuestra intérprete de señas. A esta hora del día. Y entonces entramos en materia. En efecto, esta semana hemos tenido, como plantea la introducción del tema de hoy, una sistemática agresión contra los maestros y maestras de Colombia que no se compara con la vida. Muy ligado a lo que estaban planteando nuestras compañeras en el panel sobre el tema, pues... Miguel, ¿aló? Miguel, ¿aló? casi no se escucha bien, hay dificultades en el audio. ¿Aló? Habla ¿Aló? para ver si te podemos escuchar. Sí, sí. ¿Me oyen? A ver, ¿se me escucha? Ahora sí. ¿Se me sí, escucha? Señor. Sí. Bueno, entonces decía que para nosotros es muy importante dejar registrado que esta semana, y muy ligado a lo que estaba planteando el panel nuestras compañeras hace un rato, pues ha habido un proceso de agresiones contra el magisterio y especialmente contra el proceso de lucha del proceso de lucha feminista por la igualdad de los derechos, en la igualdad de hombres y mujeres en materia de derechos. Y un asunto pues que queremos registrar es que en el momento precisamente en que el magisterio de Colombia prioriza la protección y la vida de los niños, niñas y jóvenes en medio del terremoto, mientras que en ese momento sus propias familias estaban siendo afectadas por el mismo, y adicionalmente enfrenta, por ejemplo, en el caso del departamento de Bolívar, la lucha entre facciones armadas, protegiendo también, no salieron a correr los maestros y maestras, protegiendo la vida de los niños, niñas y jóvenes. Simultáneamente se lanza una agresiva campaña de estigmatización, digamos que ya raya en lo degenerado por parte de sectores de la coalición gobernante y especialmente en este caso también por la ministra. La primera, lo que ya aquí se ha referido, señalar que tiene la información, porque además, como lo dice la ministra de Educación, es que tiene la información de que en los colegios se desarrolla la ideología de género, asunto por supuesto que pues no tiene ninguna forma ni contenido, pero que obviamente no es cierto. Y entonces, pero aquí lo grave es que ella no parte de un argumento, no parte de una prueba, no parte de caracterizar de qué se trata el tal asunto, sino que simplemente parte del criterio que es un rumor que ha sido la práctica de toda esta degeneración y el uso indebido de las redes, y el rumor primero, y luego entonces queda como percepción, y algún entonces youtuber o algún analista de opinión, entre comillas, lo vuelve una verdad. Entonces, primer asunto que es completamente falso, es agresivo, y lo que busca precisamente es relevar lo que ha sido o desnaturalizar lo que ha sido el derecho a la igualdad en materia, el derecho entre mujeres y hombres en materia de derechos, y vulgarizarlo de esta manera para entrar a ser una política de carácter doctrinal. Ese es un ejemplo que queremos decir y rechazar en el día de hoy,
En segundo lugar, el presidente del Partido Conservador, el señor Cepeda, Efraín, que ha planteado que los maestros y maestras tenemos como práctica en la escuela interrogar a los niños si ya tiene definida su orientación sexual desde temprana edad. Ahí sí, como se dice, por Dios, por favor, ¿de dónde saca este individuo, sujeto, sí? El representante de las cavernas, pero además mentiroso, que los maestros y maestras tenemos este asunto dentro de nuestra práctica pedagógica? Y también lo hace sin ninguna prueba, y en ese sentido nosotros tenemos que insistir en que rechazamos este ejercicio que está haciendo desde el gobierno, desde la coalición de gobierno, y ahora pues con lo que ha planteado nuestro compañero Fabio Arias, entre las 11 circulares que fueron suprimidas por la resolución del Ministerio de Trabajo, pues agredir al sector más vulnerable de las trabajadoras, que es el sector de las trabajadoras domésticas. Luego, queda ratificado que lo que se está abriendo es el estado de opinión para que el carácter laico de la educación se reemplace por un carácter de adoctrinamiento, y no de adoctrinamiento respetando la libertad de cultos, porque sería incompatible, sino con un proceder claramente de suprimir el carácter laico de la educación, y detrás de ello suprimir el sistema educativo, que es lo que anuncia el señor Abelardo en su discurso, como lo vimos hace 8 días, cuando plantea que esta es una reedición de la época de la regeneración, el periodo oscurantista, uno de los periodos más oscurantistas de la República, entre 1886 y 1930, como lo hablamos la vez pasada, en la cual se erigió pues todo el ejercicio patriarcal, pero además se disolvió el sistema educativo público, se disolvió la Universidad Nacional, y se pasaron las facultades, se adscribieron a los ministerios, y adicionalmente se le entregó el control de la enseñanza a un Estado extranjero como es el Vaticano, y se promulgó el índice, que eran los libros prohibidos de ciencias naturales, ciencias sociales, y adicionalmente las de literatura. Luego, cuando él habló de la regeneración, se está refiriendo a eso, que hoy se corrobora con 2 anuncios. El primero, el proyecto de ley 074 por parte del señor Briceño, que es volver a la colonia, donde los maestros y maestras no tendremos el derecho a la libre expresión, pero además el proyecto de ley de bonos escolares, que busca que con recursos propios un dueño del colegio privado resuelva entonces qué se enseña, cómo se enseña, cuánto se trabaja. En virtud de lo cual queremos señalar que rechazamos esta agresión, que es además sustentada en lo más falso, y además convertir algo tan importante como ha sido el movimiento contra el racismo, principalmente el movimiento WOC, que se llama Despertar en inglés, que por supuesto protegía los derechos raciales, el ataque del Ku Klux Klan en esa época, y luego se extendió a los movimientos feministas y a otros movimientos sociales, y ahora entonces quieren tomar el movimiento y convertirlo en algo perverso, cuando lo que es perverso es convertir este movimiento, que ha sido un ejemplo para el desarrollo de los derechos, en un asunto trivial en primer lugar, y segundo, en un asunto perverso, malévolo. Al contrario, los malévolos y los perversos y los que están en la época de las cavernas, y llevarnos a la colonia, a la época medieval o a la regeneración, son los representantes desafortunadamente hoy del Ministerio de Educación y de nada menos que del Ministerio de Cultura. Sí, Miguel. Y finalizo con esto. Si Miguel, permiten. una preguntita, pero pues para ser bien sucintos. ¿Cómo va en cuanto a lo que nosotros podemos decir congelamiento de parte del gobierno, o lo que va a hacer el gobierno en educación? O sea, ¿cómo se espera ese proceso? No, sí, precisamente por eso señalo, hay 3 anuncios que hemos dicho, y uno de ellos es el de la regeneración. El otro tiene que ver con el proyecto de ley 044,
El primero, la regeneración, disuelve el sistema educativo público sumado al proyecto de ley de bonos escolares. El segundo, que es el del proyecto de ley 074, pretende disolver nada menos ni nada más la comunidad pedagógica que nosotros hoy conformamos, que hacemos parte en ella por concurso, y el raye que tienen, como digo yo en las reuniones, es que no le demos el puesto a ellos y por lo tanto tienen que aplicar pruebas, evaluaciones que nada tienen que ver con la práctica pedagógica. Por ejemplo, hoy se plantea cómo se podía plantear los resultados X o Y en materia educativa con un terremoto o con un conflicto armado. No, para ellos lo que pretenden es que si no se logra las metas de las pruebas, a pesar de los contextos, entonces tiene que el maestro irse, o si se queda, tiene que garantizarse que su salario corresponda a los resultados, y entonces con eso están buscando cómo disolver la comunidad educativa y pedagógica, la comunidad pedagógica que nosotros hoy conformamos, y reemplazarla por que el rector del dueño del colegio privado nombre a dedo quienes pueden ser maestros y maestras, por supuesto en un ejercicio de adoctrinamiento. Y cierro con esto, el tema de la circular 09 de la ministra de Educación sobre el tema del retorno a clases o a las actividades académicas. No solamente no corresponde a la realidad, porque está hablando de una virtualidad que no existe, está hablando de manera genérica de una infraestructura que no está resuelta o asegurada. Entonces nosotros salvamos la vida de los niños y niñas o contribuimos a ello, y entonces la vamos a poner en peligro. Tiene que ser precisa en eso, porque prima la vida sobre el tema del cumplimiento o no del calendario académico. Y agrego lo siguiente: el primer ejemplo de Patria Milagro hoy es que el gobierno nacional acaba de destituir todos los técnicos y directores regionales de la fiduprevisora, despedirlos, y en este momento no hay nadie que responda por el tema de la atención médica. Y quiero agregar, en el momento en que se necesita un plan de contingencia para atender a los maestros y maestras y sus familias afectadas por la salud, en la salud integral, en la salud física y sobre todo en la salud mental. Nadie está diciendo que deje a los que estaban, nadie está diciendo que los deje a todos. Puede hacer un proceso de transición, pero en este momento no puede, sobre todo, de relevar a los técnicos, al grupo de técnicos que son los que hacen que las cosas funcionen. Y en ese sentido, el primer ejemplo de la Patria Milagro en materia de salud y en materia de seguridad social, en este caso desde la fiduprevisora, es que logró en un solo día suprimir la atención médica en todo el territorio nacional. Entonces, este es para que vayamos tomando nota. Bueno, un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, y entonces seguiremos atentos a lo que ha planteado nuestro presidente de la CUT, el compañero Fabio Arias. Vamos hacia el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales Políticas Sindicales y vamos hacia la 22 Asamblea General Federal en la primera semana de septiembre, máxima instancia de FECODE que determinará las orientaciones, especialmente de cómo va a ser el proceso de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. Un abrazo a todos y todas. Bueno, Miguel, muchas gracias por la información. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, seguimos con Informe Capital, la actualidad del magisterio bogotano. Invitamos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Informe Capital. Andrés, muy buenos días. Hola Marta, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Buenos días, Andrés. Bien, entonces este informe capital va a tener tres partes fundamentalmente. Primero vamos a comentar lo que está ocurriendo. Ya habíamos hablado en un programa anterior del asunto de la Semana de Desarrollo Institucional de octubre. Vamos a volver a mencionar el tema que es importante, está en desarrollo en los gobiernos escolares en este momento. Segundo, vamos a hablar de lo acontecido con los docentes de aulas hospitalarias, del proyecto Aulas Hospitalarias en Bogotá en esta semana.
Y en tercer lugar, pues vamos a hacer de nuevo una referencia al improvisado rediseño institucional. Quiero iniciar entonces con el asunto de la Semana de Desarrollo Institucional de octubre. Hemos dicho que la circular 05 del 31 de julio pasado establece varios lineamientos, pero ahí todavía hay una puerta que nos permite tener una semana de desarrollo institucional en los términos que la habíamos venido teniendo desde hace 20 años. Y es la siguiente. La primera línea en esa circular, la decisión debe ser adoptada en el colegio por el consejo directivo. Nosotros le agregamos las propuestas pedagógicas para el desarrollo del trabajo de esa semana. Debería ser discutido en el consejo académico y, por supuesto, validado posteriormente en el consejo directivo. Entonces, aquí rescatamos y promovemos que se respete la autonomía institucional y, sobre todo, la autonomía del gobierno escolar. Lo segundo, esa circular 05 establece que la semana podrá desarrollarse en modalidad no presencial. Eso es lo que rescatamos. Y eso es lo que guarda conexión, tiene coherencia con la circular 10 del Ministerio de Educación del 11 de febrero de 2026, donde establece que el trabajo debe ser no presencial con trabajo autónomo. La modalidad será no presencial con trabajo autónomo para los maestros. Hasta ahí. Y reiterar que no aceptamos reposiciones en contrajornadas, reposiciones por horas para que le digan a los maestros tiene que extender su horario. Lo hemos, esta semana que iniciaron los comités sindicales locales, ya empezaron a aparecer los reportes de los maestros y maestras diciendo, es que ahora el rector nos está diciendo que la jornada laboral no está normal, es de 6:15 a 12:15 y que luego tenemos que trabajar de 12:15 a 6:15 para reponer varios días. Eso no lo aceptamos. Entonces aquí el llamado, maestros y maestras, es a que hagamos el trabajo en el consejo, en el gobierno escolar. Claro, hay que tener la mejor propuesta pedagógica y sobre todo validarla de la mejor manera en el gobierno, en el consejo directivo. Hasta ahí la propuesta, lo que le estamos diciendo es, nosotros orientamos, no aceptamos todo eso de las reposiciones y menos que nos enfrenten con los rectores. Pero aquí el trabajo lo debe hacer cada gobierno escolar. Me refiero a determinar la modalidad y el tipo de trabajo. Segundo, esta semana apareció una resolución en la que, supuestamente por necesidad del servicio, la Secretaría de Educación trasladó a todos los maestros y maestras que trabajan en el proyecto Aulas Hospitalarias a la planta, los trasladaron a la planta docente del Colegio Panamericano. Y a todas luces, no solamente es arbitrario, sino también tiene unos visos de improvisación muy altos. Desde la ADE no estamos de acuerdo, por supuesto. Estamos revisando cómo poder ayudar en esa situación. Dice la resolución que fue por solicitud de la Dirección de Inclusión a Talento Humano. Eso tiene varias cosas que están sin resolver. Primero, los maestros y maestras están inconformes porque su solicitud, su elección de plaza, en el momento en que participaron en el concurso, fueron a la audiencia de selección de plaza, ellos dijeron, yo quiero este colegio. Claro, ellos, su aula, su modalidad de trabajo no es aula regular dentro del colegio, sino es acompañando el proceso en intrahospitalario de nuestros estudiantes que tienen dificultades de salud. Pero ellos decidieron por un colegio particularmente. Entonces lo que están diciendo es, ahora se van para el Panamericano, pero usted va a seguir atendiendo el hospital que tenía asignado. Bueno, y entonces, ¿para qué los mueven para el Colegio Panamericano? Y ahí es donde entramos a hacer varias preguntas. El primero es, despierta mucha suspicacia que el Colegio Panamericano vaya a tener con esta medida un aumento en la planta docente, sin aumento de matrícula. Entonces, luego van a venir a decir que o sea, lo que estamos previendo es que van a luego a salir a decir es que sobran maestros, porque es que mire, la matrícula no da. Esa sería una jugadita perversa para salir de maestros y maestras. Entonces, advertimos a la Secretaría de Educación, no estamos de acuerdo con eso y vamos a tomar las determinaciones a que haya lugar
porque eso no puede alterar la estabilidad de planta de esos maestros y maestras. Después sacarlos a gorrazos que porque el parámetro no da. Segundo, ¿de dónde saldrán los recursos para la atención entonces de ese programa? Ya bien conocido era que no les daban ni tapabocas ni cuestiones de protección biológica, elementos de protección. Ya tuvimos también el reporte de uno de esos maestros al comienzo de este año, en el primer semestre, supimos de una persona de aulas hospitalarias que resultó contaminada con una bacteria. Los recursos son insuficientes. Entonces la pregunta es, si el aumento de los recursos en un colegio depende del aumento en la matrícula, pero este no va a tener aumento de matrícula, entonces ¿de dónde salen los recursos? ¿Van a tener recursos disponibles los maestros y maestras? Los que ya tenían problemas los van a continuar teniendo seguramente. Y los pocos colegios que estaban invirtiendo recursos y apoyando a sus maestros, pues ya no lo van a poder hacer. Entonces depende de un solo rector, aquí en el caso del Colegio Panamericano. Entonces, ¿de dónde los recursos? Tercero, en un caso hipotético en que se llegara a presentar una vulneración de derechos eh, hacia, hacia un estudiante de parte de un maestro, ¿quién responde? El colegio al que fue asignado nuevamente el maestro, pero resulta que los estudiantes van a continuar asociados a sus colegios de origen. Entonces, son maestros de un colegio que atienden estudiantes de otro. Entonces, en el caso hipotético de una vulneración de derechos, ¿quién le responde a la familia? ¿Quién el proceso administrativo a que haya lugar? Eso es un desorden impresionante. Y vamos a la gestión, claro, la gestión de el proceso de notas, de todo, de notas y el trabajo pedagógico con las familias. ¿Mm? Entonces, todo eso no está claro. Lo que de ahí es que decimos, ahí hay unos visos de improvisación enormes. Entonces, ellos primero toman la medida de manera arbitraria y luego piensan en las consecuencias. Así es el proceder de esta Secretaría de Educación. Entonces, maestros y maestras de las aulas hospitalarias, estamos con ustedes, estamos pendientes de la situación. Y con esto paso al tercer punto y es, hemos sabido, no podemos revelar las fuentes, pero hemos sabido que, aunque no está aprobado el proceso de rediseño institucional de la Secretaría de Educación, aunque la misma Secretaría de Educación, ante la citación a una mesa de trabajo de control político hecha por 3 concejales, admitió que no tiene los estudios técnicos completos. Miren la mediocridad y la improvisación. No tiene los estudios técnicos completos y sin embargo están generando zozobra en la ciudad. Y no tienen aprobada la ampliación de planta de unos 76 cargos que pretenden crear. O sea, eso no está consolidado, pero lo que sabemos es que ya empezaron a pedir renuncias en direcciones locales. Acuérdense ustedes que ese rediseño institucional eh, plantea la reducción de 19 direcciones locales a solamente 13. Y sabemos que ya pasaron solicitudes de renuncia a algunas direcciones locales. Entonces, miren la manera soterrada y presuntamente ilegal de proceder de esta administración. Tan soterrado como lo que hicieron con los docentes de aulas hospitalarias, que era un rumor que eso podría llegar a pasar. Nos llegó alguna vez el rumor, estuvimos averiguando, el nivel central se negó a dar información, pero de repente salieron fue de una vez con el acto administrativo. Cierro acá diciendo, estamos en esas situaciones, estamos pendientes de eso. No es posible que esta administración, a un año prácticamente ya, estamos prácticamente a un año de las elecciones de entidades territoriales, no les queda sino un año de trabajo. Vienen a dejar todo revolcado, sin financiación, porque todo el cuento de lo que va de este periodo es de austeridad. Dejan todo manga por hombro, con medidas improvisadas, con supuestos estudios técnicos, que la verdad son cosas que dejan a medias, y se van. Entonces aquí, de nuevo, cierro diciendo, compañeros y compañeras, el trabajo
que tenemos que hacer para recuperar la alcaldía de Bogotá y para recuperar la Secretaría de Educación, para que realmente ejerza la función de desarrollar la política social, la política pública en educación y dignificar la labor docente, ese trabajo tenemos que hacerlo ya, tenemos que ponernos a trabajar en ese asunto. Entonces, fíjense que sí hay relación entre la toma de decisiones, que son decisiones políticas, y la dignificación de la labor docente y lo que pasa en política pública en educación. Muchas gracias. Hasta acá el informe capital. Buen día para todos y todas y buen fin de semana. Bueno, a ti, Andrés, muchas gracias por la información y bueno, y estar atentos, hacer un llamado a todo el magisterio, también a las comunidades educativas para mirar a ver qué tenemos que hacer para que no nos sigan vulnerando nuestros derechos. Muchas gracias, Andrés. Una cosita adicional, Marta, y es que esta semana en la orientación para los comités sindicales locales y para el magisterio en general es que por favor hagan llegar a la ADE el reporte de personas a quienes, habiéndole descontado por los paros, la participación en los paros del 12 de marzo y el 15 de abril, no les han reintegrado salario o bonificación pedagógica o las dos. O que nos reporten también a quienes recientemente les descontaron. Ya tenemos un reporte de varios colegios donde le hicieron el descuento ahora en julio. Entonces, seguimos pendientes de eso para que a través de un formulario que va a circular o al correo de Secretaría General que es ade@adebogota.org hagamos llegar esos reportes. Muchas gracias. Bueno, Andrés, a ti muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buen día. Buen día, Andrés. Bueno, seguimos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Muy buenos días, invitamos a Jonathan Pardo. Jonathan, muy buenos días. Marta, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Bueno, un gusto de saludarlos a todos, usted Marta y a toda la audiencia. Bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, es importante siempre venir con las noticias de Canapro. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes quienes mantienen a todo nuestro sector de los educadores informados con noticias y tan al día. Bueno, Canapro, como ustedes saben, es la cooperativa que ha propendido en generar espacios de participación, espacios que permitan incentivar a los colegios y a los educadores por esas labores tan importantes que allí se desarrollan. Y hoy queremos hablarles de lo que es Ecocolegios. Ecocolegios, el concurso que este año, por iniciativa propia de Canapro, cumple 6 años, año a año, premiando esas iniciativas ambientales y sociales que desarrollan los colegios, los educadores, y quisiésemos ampliar un poco más la información, puesto que Ecocolegios nos ha permitido conocer unos proyectos muy importantes de lo que se denomina nuestro PRAE en las instituciones educativas, pero este año 2026 el Comité Ambiental y el Departamento de Canapro, el Departamento Ambiental, en cabeza de nuestro gerente, el profesor Edinson Rafael Castro Alvarado, hemos ampliado esas inscripciones y también esa participación de los colegios y los educadores. Así que esa es la noticia que hoy traemos para quienes nos escuchan y no estén aún afiliados a Canapro o en sus colegios no existan docentes que conozcan de Canapro. Este año es abierto el concurso. Queremos premiar las iniciativas ambientales de todos los colegios públicos, privados, instituciones de educación, para que nos permitan conocer sus proyectos de aula, sus proyectos de investigación. Por supuesto, también los PRAE los pueden poner a concursar. Todo proyecto que tenga que ver con temas ambientales y, muy importante, el tema de los ODS, esos objetivos de desarrollo que ya nos quedan solamente 4 años para cumplirlo,
y no sé qué tanto pudiésemos hacer una evaluación como país, pero nosotros desde Canapro sí podemos hacer una evaluación muy positiva de lo que esta entidad cooperativa y social ha aportado a los ODS de nuestro mundo. Pues porque Canapro, como ustedes conocen, viene desarrollando diferentes prácticas ambientales que favorecen el sostenimiento de esta vida de los humanos, con la reforestación, con la recuperación de fuentes, con la protección de ríos y, por supuesto, con iniciativas de educación ambiental como esta de la que estamos hablando hoy en este encuentro de Canapro y Ecocolegios Canapro y los concursos que desarrolla Canapro para visibilizar. Es importante aquí expresar que Canapro ha querido mostrar estos concursos con el ánimo de poder premiar a los colegios y también a los docentes. Tenemos dos concursos, tenemos el Galardón Canapro y tenemos Ecocolegios Canapro. Ecocolegios Canapro premia a las instituciones educativas y el Galardón Canapro premia a las iniciativas personales de educadores que tengan que hayan dejado una incidencia en su comunidad y en sus instituciones. Entonces son dos concursos a los que los estamos invitando a participar y queremos ampliar esa información pues porque Canapro hace esos esfuerzos gracias al apoyo de todos los asociados, de todos quienes participan y participamos de esta entidad cooperativa. Solicitamos de manera muy formal a quienes no conocen todavía de Canapro, docentes, educadores. Canapro permite que estén afiliados todos quienes son o no somos educadores, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos. Manejamos economías también locales, nuestros tenderos, nuestros transportadores, es decir, es la cooperativa del magisterio, la cooperativa de los educadores que abraza a toda la sociedad civil. Así que todos quienes quieran conocer de Canapro desde los colegios, desde nuestra alma matriz, que es la educación, abre para que muchos de los que no saben de Canapro, nuestros familiares, educadores y no educadores, puedan participar de esta cooperativa y puedan conocer de estas iniciativas. Tenemos cierre de inscripciones hoy 22 de agosto y hemos ampliado la inscripción para el 22 de septiembre. Ese dato es importante. Hoy 22 de agosto teníamos el primer cierre de inscripciones para los colegios en Ecocolegios. Y en este canal, y a esta hora, 9:42 de la mañana de hoy, 22 de agosto, estamos oficializando que ampliaremos las inscripciones al 22 de septiembre, un mes más, porque queremos que el concurso tenga un mayor impacto. Ya tenemos 100 colegios registrados, queremos duplicar esa cifra, porque es el momento también de decirles que este año Canapro aumentó sus premios y tenemos más de 30 millones en premios para los colegios que se postulen y que logren llegar a la final. Tenemos también más de 10 bonos de 500.000 pesos para los colegios. Dato importante, queridos compañeros, participa el colegio, así que con sus pagadores, con sus secretarias, con sus rectores, con el cuerpo administrativo, alistemos esa documentación formal de nuestro colegio, nuestras cuentas bancarias, porque estos premios son en efectivos depositados a la cuenta bancaria de los colegios, el concurso de Ecocolegios, para que sigan desde el colegio apoyando esas iniciativas de educación ambiental, de talleres, de programas de formación, etc. Eso es importante tenerlo claro, que este concurso de Ecocolegio es para los colegios. El otro concurso de Galardón Canapro sí es para las iniciativas personales, así que ese sí tiene una premiación diferente también a las personas que lleguen a tenerlo. Dato importante también, a partir del 22 de septiembre al 22 de octubre, los videos y los PIS, como los hemos denominado, de los colegios, estarán alojados en la página del Facebook de Canapro para que tengan una interacción con los estudiantes, con la comunidad educativa, ojalá con padres de familia, ojalá con más compañeros educadores de los colegios que están participando, porque queremos conocer más de sus colegios. Queremos mirar qué tanto ha llegado el concurso a esa comunidad educativa, hablándose estudiantes, padres de familia, educadores y todo quien está allí. Entonces, del 22 de septiembre al 22 de octubre, los videos estarán en la página de Facebook de Canapro, donde queremos conocer sus reacciones, sus likes, sus comentarios, cada uno de sus proyectos y de sus colegios.
Este punto no es determinante para ganar, es decir, no gana el que tenga más likes, no, pero sí gana el colegio o va a tener un incentivo por los jurados, esa interacción en las redes sociales. La premiación de los dos concursos será el 21 de noviembre. Se hará un evento donde se premiarán los ganadores del Galardón Canapro y los ganadores de Ecocolegios Canapro. Para finalizar, fechas importantes. Ampliamos de hoy 22 de agosto al 22 de septiembre las inscripciones a todos los colegios. Otra fecha importante, del 22 de septiembre al 22 de octubre estarán alojados los videos en el Facebook para tener interacciones de cada uno de esos videos tipo pitch de 3 minutos, donde nos cuenten cómo es su proyecto ambiental de sus colegios. Y el 21 de noviembre será la premiación de estos dos concursos de nuestra cooperativa Canapro. Así que cordialmente invitados, los animo a que participemos y a que sigamos en sintonía por este canal y por todos los canales que nos permiten hablarle a nuestros queridos educadores. Un abrazo fraterno de parte de su cooperativa Canapro, de parte de todo el cuerpo directivo, pero en especial de quien los saluda con mucho ánimo, Jonathan, y nuestro gerente Edinson Castro. Un abrazo para todos y muchas gracias. Bueno, Jonathan, a ti muchas gracias y bueno, a Edinson también un fuerte abrazo desde acá y te esperamos en una próxima oportunidad. Claro que muchas gracias, Jonathan. Feliz día. Bueno, antes de seguir con la nota del director, saludamos a nuestra compañera Rochi Porras. Rochi, un fuerte abrazo. También saludamos a Carlos Arturo Rodríguez Villalobos. Saludamos a @ZC Malangons, a nuestra querida amiga Olga Lucía Ruiz Arias, también a nuestra importante representante en la parte sindical y social, Alexandra Rodríguez Puerto. Bueno, seguimos con nota del director. La Patria Milagro va en contra de los trabajadores. Nota del director. Bueno, invitamos a Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo a todos los que nos siguen tanto en Colombia como en el exterior por nuestras redes de TikTok, YouTube e Instagram. Hoy la nota del director se intitula La Patria Milagro va en contra de los trabajadores. Los hechos de paz son la esencia de lo que fue el gobierno alternativo, que habló de ser solidario, del respeto a la diferencia, tanto política como de sexo, de credo, respeto por los niños y niñas, respeto a los jóvenes, a los indígenas, a los afrodescendientes, respeto a la naturaleza. Era una propuesta de paz. Siempre se habló de paz con justicia social y las propuestas de las reformas sociales siempre estuvieron sustentadas en las necesidades de los campesinos, campesinas, trabajadoras y trabajadores colombianos. Vimos cómo la reforma agraria corrió por el país, devolviendo las tierras arrebatadas a los campesinos y campesinas durante la violencia de la seguridad democrática por grupos al margen de la ley. Aquellos terrenos que se devolvieron a los campesinos fueron aprovechados para sembrar productos agrarios como plátano, yuca y otros productos de pancoger. Estos agricultores ahora son amenazados por los usurpadores que antes se habían apropiado de las tierras. Están reclamando del mismo modo como sucedió antes en el gobierno de Uribe. Por ejemplo, están reclamando las tierras a bala, a golpes, a sangre y fuego. Es una actuación al margen de la ley, en donde al parecer la policía vuelve a tomar partido de parte de la delincuencia y no procede a la defensa de los verdaderos dueños de la tierra. Esta actividad deshonrosa puede estar ahora amparada por la actuación del Ministerio de Agricultura,
que ha procedido a desaparecer los archivos de esta entidad y donde se registró todo lo ejecutado por el gobierno del cambio en esta materia agraria. Vientos oscuros se vaticinan sobre los agricultores. Aquellos campesinos que han tenido la ilusión de sembrar los productos agrarios y que muchos de ellos no han caído en la tentación de sembrar cultivos ilícitos, ven ahora amenazada su producción agrícola con la reaparición de la violencia en los campos colombianos por parte de grupos terroristas, de grupos fascistas. Al igual que en los comienzos de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron entrenadas por terroristas israelitas, hoy nuestro país, la catástrofe ha sido aprovechada por el nuevo gobierno para meter bajo el disfraz de rescatistas a los grupos de genocidas israelíes, quienes han amenazado a los colombianos pro-palestinos que están en la actividad voluntaria del rescate. Para colmo de falta de ética y de moral, le han entregado a este grupo de asesinos de niños palestinos la custodia de los niños que quedaron huérfanos en el terremoto, que perdieron a sus padres y madres en este terremoto del Chocó. Pero además de esta desfachatez, el gobierno ha procedido a que aquellos genocidas entren al país sin visa. ¡Qué miedo! Recordemos que a ellos, a los judíos, en el gobierno de Duque compraron un software llamado Pegasus, un programa espía que costó $11 millones y que fueron entregados en efectivos, pero sin control de las autoridades fiscales. Es decir, violaron los protocolos de la soberanía nacional y con él espiaron a todo el mundo. Lo cierto es que no apareció el software. ¿Qué más se puede deducir con la libertad de entrada ahora a estos grupos fascistas que posiblemente se esté reactivando el programa espía? ¿Cómo más se puede explicar que puedan desaparecer los archivos de ese ministerio de la manera como actuaron en los 2 pisos del ministerio con gente que no está identificada? ¿Realmente quiénes eran los que llevaron los archivos? ¿Si eran agentes colombianos? Las intenciones de este gobierno no parecen santas. Además de quitar las visas, derogó la resolución de protección del páramo de Santurbán y decidió exportar carbón a Israel. ¿Por qué más vendrán los judíos? ¿Qué habrá de fondo en estas decisiones en contra del pueblo colombiano por parte de la Patria Milagro? De esta misma manera es como ha actuado en el Ministerio de Agricultura, está actuando el Ministerio del Trabajo. La ministra Natalia Eugenia López inició una contrarreforma laboral sin necesidad de pasar por el Congreso de la República. Tumba 11 circulares que regulaban la contratación laboral y expidió una resolución de número 2708 de este año, que en esta, por ejemplo, dictamina que los trabajadores podrán ser declarados cesantes sin que medie un debido proceso disciplinario, por ejemplo. También quedan en este decreto al vilo los trabajadores de vigilancia, las señoras que trabajan en las casas, a los que trabajan en plataformas digitales que eran regulados para no trabajar más de 42 horas semanales, y quedan en vilo las horas nocturnas, las horas extras y los festivos, que dejarán de ser pagas como lo estipuló en el gobierno de Petro. Ataca de frente a los sindicatos y la defensa de los derechos laborales de la clase obrera. Ataca la libertad sindical en un intento por quebrarle el espinazo a los sindicatos cuando estipula acabar con los permisos sindicales y el cumplimiento de las convenciones. Con este decreto queda evidente que los empleadores ahora pueden despedir a trabajadores que se enfermen sin que medie un debido proceso, y mucho menos la defensa de los derechos laborales por parte de los sindicatos que velan por la garantía y cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Sin más enjundia que la defensa de la paz con justicia social, estaremos en la unidad de clase obrera
Y por eso hay que fortalecer el encuentro por la defensa de la vida, la dignidad, la democracia, la paz, la soberanía, las reformas sociales. Nos vemos el 11 y 12 de septiembre. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Jairo, a ti muchas gracias por la información. A ti muchas gracias por la información y bueno, agradecemos a todo el magisterio, a todos los trabajadores y a todos los que nos están siguiendo en nuestro programa. Agradecemos por su sintonía al equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas con Paula Carvajal. Recuerden que todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Se despide Marta Liliana Puentes Pardo. Chao, chao. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.